Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien lo saben y muchos se los agradezco, está disponible, se sube, aparece, pueden ustedes verlo, consultarlo, oírlo, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en punto. A las 5 en puntito de la tarde, a las 17 horas exactamente de los sábados, aparece el programa que corresponde a cada semana, lo cual no es obstáculo para que en cualquier día, a la hora que quieran, cuando gusten, cuando puedan, cuando quieran, cuando lo deseen, puedan ustedes visitar el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, donde encontrarán literalmente, como siempre lo repito, más de medio millar de programas anteriores. Eso sí, al agradecerles como siempre su presencia y su compañía, sí también les reitero como siempre que este programa, que este canal, no tienen ningún fin utilitario, ni está monetizado, ni recibe dinero, ni está, pues, en ningún sentido en el comercio de ninguna manera. No hay donaciones, no hay nada por el estilo, porque se hace simple y sencillamente por ese gusto, por esa pasión compartida entre ustedes y yo de platicar de historias del pasado. Eso sí, les reitero, amigas y amigos, como siempre, también que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Así que, amigas y amigos, al agradecer una vez más su presencia, su compañía, el que estemos juntos para recordar el pasado y platicar de historia y de temas anexos, por supuesto, los invito a que escuchemos, a que veamos el programa de hoy. Y bueno, como ya se acerca Navidad, ahora sí, ya estamos próximos a ella. Y si bien desde hace 8 días comenzamos a platicar acerca de mis sugerencias, de mis recomendaciones, de mis puntos de vista muy subjetivos, lo sé, de aquellos libros que más me gustaron, que más me apasionaron durante este año de 2025, debo confesarles que se me quedaron muchos más, cosa que quiero hoy remediar para recomendarles ahora de otras gamas literarias, los libros que a mi juicio, de veras, desde un punto de vista muy mío, muy personal, me parecieron los mejores de este año. Se trata de que leamos en vacaciones, de que aprovechemos los días de asueto para recurrir a esa manera tan humana de adquirir el conocimiento tradicional y humana que es la lectura de libros, y también pues que tengamos una variedad de posibilidades, de opciones para poder obsequiar en estas fiestas navideñas, estas fiestas de fin de año, incluso en las fiestas de Reyes, a las personas que estimamos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, para, por supuesto, estimular la lectura, que es el fin de este programa y lo fue también del anterior. Así que déjenme iniciar, amigas y amigos, con otra gama distinta, otra variedad diferente de libros que también me produjeron un entusiasmo enorme. Miren, para empezar, recibí el gratísimo obsequio de un queridísimo amigo que me regaló este libro de Andrea Wulf. Andrea Wulf, una escritora que yo no conocía. El libro se llama Magníficos Rebeldes. Magníficos Rebeldes, los primeros románticos y la invención del yo, de Editorial Taurus. Bueno, es un libro encantador, que lo sumerge a uno en una atmósfera, en un momento específico, en un lugar muy determinado de la historia de Europa, específicamente la ciudad de Jena, en Alemania actualmente, allá a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es la vida de una pequeña ciudad universitaria alemana
en donde la casualidad, el destino, quizás el amor a las letras, el amor al pensamiento, el amor a desarrollar la creatividad filosófica y poética, llevó a reunir en torno a la figura de Goethe, aquel gran pensador alemán, Wolfgang Goethe, a una serie de jóvenes que a su lado comenzaron a abrirse camino en las letras, en la filosofía, en la poesía, como Schelling, como el mismo Hegel, como Schiller, bueno, y hasta Humboldt aparece por allí. Un libro, pues, encantador sería la palabra exacta, un libro que arroba, que atrapa y que lo hace, de veras, vivir a uno esos momentos excepcionales cuando allí, en la ciudad de Jena, están reunidos todos estos personajes que son pilares fundamentales del pensamiento moderno. De veras, me encantó. Desde aquí quiero agradecer a quien me lo obsequió, porque es un libro que atrapa, es un libro que verdaderamente emociona su lectura, porque hace que uno olvide la vida cotidiana para sumergirse de lleno en lo que está sucediendo allá en Jena, digámoslo así, iniciando el siglo XIX simple y sencillamente entre grandes protagonistas del pensamiento universal. Repito su nombre, Magníficos Rebeldes, escrito por Andrea Wulf, repito, una escritora que yo no conocía, pero me encantó, y lo publica la editorial Taurus. Magníficos Rebeldes de Andrea Wulf, súper recomendable, ¿eh? Otro más, miren, una novela de otro cariz, de otro tipo distinto, argentina. La escribe un gran historiador, Felipe Pigna, o Piña, con G. Pigna se escribe, pero creo que se pronuncia Piña, y se llama Conspiración en Londres. Un rey Borbón para el Río de la Plata, es una novela, la publica Editorial Planeta, y francamente me gustó mucho. Me gustó mucho por varias razones. En primer lugar, el autor, Felipe Piña, no tengo el gusto de conocerlo, lo aclaro y lo digo, pero es un personaje al cual he seguido durante muchísimos años, porque déjenme decirlo así tal cual, y ojalá él pudiera escucharlo. Felipe Piña es algo así como mi otro yo en la Argentina. Un país además que yo quiero mucho por diversas razones, una de ellas porque mi nieta nació allá, en la Argentina, pero es un país el cual he visitado en diversas ocasiones, he tenido esa enorme fortuna, me he nutrido de su historia, de los libros que allí se venden en cantidades, bueno, impresionantes. Allá en Buenos Aires hay una serie de librerías magníficas porque allá siguen editando, bueno, cantidades y cantidades de libros cada año, y este año apareció este de Felipe Piña. Decía yo que es algo así como mi otro yo, mi alter ego, allá en Argentina. No tengo el gusto de conocerlo, repito, pero ha escrito muchísimos libros de divulgación. Tiene además sus programas y están disponibles en YouTube. Y tiene una trayectoria larguísima. Bueno, es casi mi contemporáneo, es un par de años más chico que yo. Y esto lo hace ser, a mi juicio, pues alguien que está evidentemente dedicado a la divulgación de la historia, Felipe Piña. Y su libro Conspiración en Londres me llamó la atención porque habla de un intento que uno de sus personajes, Manuel Belgrano, fundamental en la independencia argentina, intentó también, en medio de una conspiración, traer un monarca para la entonces provincia del Río de la Plata, un monarca Borbón. Y esto inmediatamente me conectó con otro libro mío que ustedes recordarán, que ya presenté aquí mismo hace dos, 3 años, que se llama Los Libertadores Toman Café, en donde Agustín de Iturbide y José de San Martín, otro ilustre argentino, también compartieron ese ideal de buscar un monarca para los respectivos países que ayudaron a independizar, Iturbide a México
y San Martín al Perú. Pero yo no sabía que en la propia Argentina, poco tiempo antes, ya había existido este intento de Manuel Belgrano, que narra perfectamente bien Felipe Piña, con muchísima aventura y emoción, de también traer un monarca al Río de la Plata. Así que es un libro que de veras con todo gusto recomiendo porque me gustó, me atrapó en su lectura y se trata, aunque yo no lo conozca, de un autor de primer nivel, quizás el más connotado divulgador de la historia allá en la Argentina. De Felipe Piña, Conspiración en Londres, y lo publica la editorial Planeta. Y vamos a otro hitazo de este año. Otra novela maravillosa de Arturo Pérez Reverte, por supuesto, un autor que, como ustedes bien se habrán dado cuenta, año con año recomendamos, porque no sé cómo le hace, pero año con año publica libros y siempre magníficos. Un gran novelista, Arturo Pérez Reverte, que en esta ocasión nos regala uno más de la famosa saga de la serie del Capitán Alatriste. Se llama Misión en París, la nueva aventura del Capitán Alatriste que publica Editorial Alfaguara y que, bueno, atrapa, desde el primer momento atrapa, porque es una historia fantástica en la que aparece naturalmente el Capitán Alatriste, pero también los tres mosqueteros. Bueno, ya se imaginarán ustedes que es un deleite leer a Alatriste, que siempre lo ha sido, y en esta ocasión, con este personaje que él ideó, que él inventó, el Capitán Alatriste, del cual ya lleva 5 o 6 libros anteriores, había tardado casi 15 años en volver a publicar una aventura más del Capitán Alatriste. Bueno, igualmente retoma la emoción, retoma el suspenso, retoma las aventuras, retoma los lances de honor. Bueno, un libro exquisito que narra pues una historia allá en el siglo XVII, en París y en Francia, protagonizada por un español, el Capitán Alatriste, de Arturo Pérez Reverte, insisto. Misión en París, la nueva aventura del Capitán Alatriste, que publica Editorial Alfaguara. También, cambiando ya de tema y dejando un poquito atrás las novelas, quiero recomendarles un libro de un estupendo autor mexicano, don Carlos Almada, que se llama Saga Familiar. Saga Familiar, que narra, pues, el ambiente del siglo XIX mexicano en su segunda mitad, cuando convergen las ideas filosóficas del positivismo, las ideas políticas y económicas del liberalismo, la ciencia, la cultura, y en medio de ellos hay personajes importantísimos que pasan desapercibidos, como Gabino Barreda, aquel fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, pero del cual no sabemos mucho más, o los hermanos Díaz Covarrubias, uno de los cuales inclusive fue fusilado entre los mártires de Tacubaya. Bueno, Carlos Almada ha escrito ya varios libros, algunos de ellos lo presentamos hace algunos meses aquí mismo, pero este libro de Saga Familiar francamente me gustó mucho, lo recomiendo positivamente porque nos remite al ambiente cultural, científico, filosófico, político de la segunda parte, la segunda mitad del siglo XIX mexicano. Francamente, debo decirles, me gustó mucho. Se vuelve entrañable su lectura porque conoce a uno de estos personajes que, repito, no están en los grandes escenarios históricos, ni en nuestros libros de texto, ni en los libros, pues, inclusive, que hablan del pasado mexicano. Y el gran mérito de Carlos Almada es rescatarlos y traerlos a nosotros de una manera sencilla, de una manera simple, de una manera agradable, deleitable. Carlos Almada, Saga Familiar, que publica la editorial Debate. Y como ya entramos al tema mexicano, déjenme platicarles los libros que en este año leí precisamente sobre historia, la historia de mi patria, la historia de México. Debo comenzar con uno que apareció a principios de año, que lo adquirí desde entonces, y es un libro en 2 tomos.
una obra póstuma del gran historiador y cronista que fue de la Ciudad de México, Guillermo Tovar de Teresa. Se llama Historia de México, Ensayo y Memoria. Son 2 tomos, ¿eh? El tomo primero abarca de 1519 a 1761 y el tomo segundo de 1761 a 1988. Guillermo Tovar de Teresa fue un gran historiador. Ya falleció lamentablemente, un cronista de la Ciudad de México, un famoso anticuario, un hombre que conocía de cultura, que conocía de historia, que conocía de literatura, que conocía de artes, que conocía en realidad de pensamiento, de cultura. Y escribió este libro que publicaría póstumamente Sanborns, y solamente se vende en Sanborns, hay que decirlo claramente, porque en la propia portada anuncia que es edición de Sanborns, y me parece un libro excelente. Tiene un punto de vista, por supuesto, muy de él, muy enfilado a lo que él le gusta, lo que él aprecia, lo que él critica, pero es sin duda alguna un gran homenaje a este gran escritor e historiador, hombre culto mexicano, que fue Guillermo Tovar de Teresa. Seguramente muchos de ustedes habrán leído algunas de sus obras o tuvieron la oportunidad de verlo en alguna conferencia, en sus programas, un hombre que sabía tanta historia, sobre todo y particularmente de la Ciudad de México, repito, de la que fue cronista, y que dedicó su vida entera al conocimiento del pasado. Desde que era muy chico, ya figuraba, porque aparecía en programas de televisión, era su consejo requerido por autoridades, y fue un hombre pues que dedicó su vida entera al conocimiento cultural del pasado mexicano. Así que les recomiendo este libro, editado por Sanborns, Historia de México, Ensayo y Memoria, en 2 tomos de Guillermo Tovar y de Teresa. De veras, vale mucho la pena. Es para una lectura pausada, una lectura de estas que llaman a la reflexión, una lectura que permite inclusive gozar las palabras. Historia de México, Ensayo y Memoria, de Guillermo Tovar de Teresa, de Sanborns. También tuve la oportunidad de leer un libro magnífico, que ya tiene algunos años de haberse editado, pero apenas les confieso que lo leí hace poco. Su primera edición fue de 1996, la última, que es la que yo tengo, es de 2019, se llama El pasado indígena. El pasado indígena, editado por el Fondo de Cultura Económica, y los autores son padre e hijo, don Alfredo López Austin y don Leonardo López Luján. Alfredo López Austin, Leonardo López Luján, padre e hijo, 2 antropólogos, 2 arqueólogos, 2 conocedores precisamente del pasado prehispánico de primer nivel, y seguramente junto con don Eduardo Matos son los 3 más conspicuos representantes de la arqueología mexicana sin duda alguna. En este libro, que repito, editó el Fondo de Cultura Económica y que es un libro además de amable lectura, tiene más o menos 320 páginas, se narra toda la vida de lo que podríamos llamar las civilizaciones precolombinas, las que hoy se les llama las culturas originarias de nuestro México. Es un libro de historia y de antropología, que utiliza, por supuesto, las herramientas, los datos que proporciona la arqueología para poder llegar a postulados, a hipótesis y sobre todo a narrar de una manera amena, de una manera muy accesible, este pasado indígena que hoy en día tanto nos preocupa, tanto nos interesa, tanto nos agobia a veces, y del cual pues se publican muchísimos libros, pero yo sí quisiera recomendar este, que es particularmente bueno. Escrito, repito, por don Alfredo López Austin y por su hijo Leonardo López Luján, quizás de los mejores antropólogos, arqueólogos mexicanos de todos los tiempos, hoy en día en una
tercia magnífica con don Eduardo Matos, en su libro El pasado indígena, que edita el Fondo de Cultura Económica. Lo leí este año y créanmelo que me gustó muchísimo, entendí muchas cuestiones que además están de moda, debatir sobre ellas, hablar sobre ellas, opinar sobre ellas, y este es un libro serio, profundo, de dos reconocidísimos eruditos mexicanos, padre e hijo, don Alfredo López Austin y don Leonardo López Luján. Avanzo en el tiempo. Déjenme decirles que me obsequiaron, otro querido amigo, un libro magnífico, de esos deliciosos, que narra solamente un pequeño episodio, pero con una maestría magnífica, escrito por don José N. Iturriaga, todo un erudito, un divulgador de la historia, además también especialista en personajes, en viajeros, en quienes visitaron México, y escribió este libro que se llama La vida de Carlota, recuerdos desde Mucuiché. Mucuiché. Narra de manera de veras muy atractiva la estancia de la emperatriz Carlota, o de Carlota pues a secas, para no otorgarle título nobiliario, porque es una emperatriz usurpadora, como ya lo sabemos, pero la vida de Carlota, la estancia de Carlota, allá en Yucatán, cuando visitó la península en el año de 1865. Es un libro de veras magnífico. La palabra exacta es delicioso. ¿Qué hizo Carlota en sus días allá en Yucatán, en Mérida, en Mucuiché, la hacienda donde ella se hospedaba? Bueno, todo esto está narrado con maestría, con profundidad, de veras, con pues un gozo enorme por don José N. Iturriaga, un gran escritor, un gran cronista, insisto, experto en viajeros, de quienes han viajado por territorio mexicano y han escrito sobre ello. Carlota no fue la excepción, y aquí aparece pues durante su estancia gozosa allá en las tierras yucatecas. Se los recomiendo profundamente. Lo publica una fundación que se llama Las Ánimas, allá en Yucatán. La vida de Carlota, recuerdos desde Mucuiché, de José N. Iturriaga. Otro más. Miren, este año leí un libro que tiene pues más de 50 años de haberse editado, lo volví a leer. Es de 1972. Lo escribió Nicolás Pizarro Suárez y se llama 7 crisis políticas de Benito Juárez. Me impresionó este libro. Pasa lo que seguramente a ustedes les ha sucedido en alguna ocasión, que es un libro que leí, yo calculo hace más de 4 décadas. El libro se publicó en 1972 por Editorial Diana y seguramente lo compré allá en mi juventud. Lo leí, eso sí tengo plena conciencia por las anotaciones que aquí adentro hice, allá por los años 80. Lo había dejado y en este año que he estado ocupado, entre otras cosas, y como ustedes recordarán, hicimos un programa específico hace algunos meses sobre cómo enfrentó Benito Juárez, con el uso de la ley, la intervención francesa y el imperio, cómo fue duro para expedir leyes que parecían draconianas, cómo se fueron aplicando inclusive en su momento más difícil, cuando se enjuició a Maximiliano, a Miramón y a Mejía y se les ejecutó, y cómo finalmente utilizó también la posibilidad de la amnistía para perdonar a los demás. Este libro de Nicolás Pizarro Suárez, que repito, yo había leído hace casi 4 décadas o más de 4 décadas, ahora me volvió a redescubrir la figura política, pero sobre todo al jurista Benito Juárez, el hombre que sabía crear y manejar la ley, tanto para conseguir los fines de la soberanía nacional, como después para lograr la conciliación del país. Un libro que me pareció estupendo, que lo releí con muchísimo gusto, 7 crisis políticas de Benito Juárez, de Nicolás Pizarro Suárez. Probablemente no exista, pero no quería yo dejar de comentarles
que aunque ya no esté a la venta, lo más seguro, yo lo volví a leer y lo leí con enorme gusto y entusiasmo. Otro más, este sí recién salidito, El Ejército Liberal en la Reforma, la Guardia Nacional, Fuerzas Militares y Movilización Popular, de 1854 a 1861, es decir, en el periodo de la Reforma, escrito por Héctor Strobel, con prólogo de Erika Pani y publicado por el Fondo de Cultura Económica. Un superlibro, es una tesis doctoral que verdaderamente tiene detalles francamente desconocidos que me impresionaron y que habla de cómo pudo precisamente el grupo liberal que encabezaba Juárez, entre otros, y después, sobre todo, él como presidente de la República, pudo motivar al pueblo a que se unieran a sus tropas, llamadas guardias nacionales, para desbancar, derrotar y hacer un lado al antiguo ejército permanente que era el heredado de la época de la trigarancia. Un libro que me pareció interesante, muy erudito, a veces de difícil lectura, pero no por ello con información menos apetecible para quien estudia, como es mi caso personal, las Fuerzas Armadas de México. Y miren, otro libro también que apareció este año, también del Fondo de Cultura Económica, que como ustedes bien saben es una editorial del Estado mexicano que publica libros de altísima calidad, es de este gran historiador Luis Medina Peña, que se llama el libro Invención del Sistema Político Mexicano, Forma de Gobierno y Gobernabilidad en el México del siglo XIX. Sí, es un libro de historia acotado al siglo XIX que narra todos los avatares, desde la independencia hasta la revolución, cómo se organizó el Estado, las diversas constituciones, las presiones políticas, los partidos, el pensamiento liberal enfrentado al pensamiento conservador, las soluciones que se encontraron para poderle dar viabilidad al país en medio de las dificultades. Bueno, todo esto está narrado de manera magnífica, sabia, erudita, por Luis Medina Peña, repito, editado por el Fondo de Cultura Económica, lo cual es una garantía indudablemente, y el libro se titula Invención del Sistema Político Mexicano, Forma de Gobierno y Gobernabilidad en el México del siglo XIX. Ya saben ustedes que esa centuria del 1810 al 1910 es quizás uno de los temas que más me apasionan, así que leí con mucho gusto y entusiasmo este libro de Luis Medina Peña, Invención del Sistema Político Mexicano en el siglo XIX. Amigas y amigos, no se vayan, que en un momento vamos a regresar con más sugerencias de libros para leer en vacaciones y regalar en Navidad. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, que nuevamente, así como hace 8 días, otra vez les vuelvo a presentar más sugerencias que me atrevo a recomendarles por si quieren leer en vacaciones o por si quieren obsequiar a sus seres queridos y amistades en estas fiestas de fin de año. Este año, decía yo la semana anterior, a pesar de la abundancia ya de libros que se producen en versiones digitales o electrónicas, siguió afortunadamente la edición de libros impresos en papel, cosa que yo en lo personal prefiero, quizás por mi edad, quizás por mis tradiciones y costumbres, pero yo todavía no me llego a acostumbrar a los libros electrónicos, y eso que ya en alguna ocasión hemos recomendado. Solamente de mi propia obra, uno solo está en formato exclusivamente electrónico. El más reciente, que se llama Postales de París, que ni siquiera he tenido la fortuna de presentarlo aquí con ustedes, porque no sabría cómo, sin mostrarles la pantalla o cómo hacerle, pero es un libro electrónico que se llama Postales de París, que se los recomiendo. Si ustedes lo quieren ver, visitar, está en todas las, ¿cómo se llaman?, librerías electrónicas, o más bien en los sitios que venden libros digitales. Postales de París, de José Manuel Villalpando, que narra la historia de un centenar de mexicanos
que desde 1800 hasta 1960-70 pasaron algunos días en París. Unos de vacaciones, otros exiliados, algunos sufriendo, otros disfrutando, algunos pensando, otros escribiendo y algunos conspirando, que de todo hubo. Es la historia, pues, de mexicanos que pasaron algunos días en París. Y el libro se llama precisamente Postales de París, versión únicamente electrónica, Postales de París, que ustedes pueden, repito, descargar de las diversas aplicaciones, tiendas, librerías que surten este tipo de libros electrónicos. Es un experimento que la propia editorial me propuso para más o menos empezar a avanzar hacia la modernidad. Me quedé francamente con las ganas de verlo impreso. Espero que algún día se pueda lograr, pero mientras tanto pues está a sus órdenes Postales de París. También, obviamente, pues los libros impresos a mí me satisfacen mucho más. Déjenme seguir con mis recomendaciones porque ya me desvié, cosa que me había prometido a mí mismo no hacerlo, recomendándome yo con un libro electrónico de los cuales, como lo acabo de también decir, estoy en contra, en principio nada más, porque sé que el futuro quizás venga por ahí. Hay que pensar hasta en ecología y la protección de las maderas y los bosques, de donde se extrae el papel. Y bueno, pues mientras tanto, para los de mi edad, pues seguimos todavía adquiriendo libros impresos, pero seguramente las nuevas generaciones poco a poco irán avanzando más en la lectura de libros electrónicos y formando bibliotecas con ellos inclusive además. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa el día de hoy. Otro libro que ya apareció hace varios años, pero lo compré apenas y lo leí con sumo interés precisamente por ser la historia contemporánea de nuestra patria, es este que escribió el gran politólogo, funcionario y servidor público José Woldenberg. José Woldenberg publicó La transición democrática en México en la afamadísima colección de El Colegio de México llamada Historia Mínima, y aquí en la transición democrática platica pues los inicios a partir del movimiento de 1968 hasta que se da la alternancia en el poder en el año 2000. No se mete al siglo XXI y hace bien porque aún no es historia, todavía es la época reciente y recuerden, el límite para que algo sea historiable son más o menos 50 años en promedio. 25 está bien, que es donde concluye el libro de José Woldenberg con la transición democrática, pero narra toda la difícil y cuesta arriba tarea que fue transformar al régimen político mexicano del PRI a partir, insisto, del movimiento del 68, hasta que llegó el momento en que en la presidencia de la República se cambió de partido. Un libro muy recomendable, muy sencillo, muy fácil de leer. Tiene apenas 160 páginas, de José Woldenberg, La transición democrática en México, publicado por el Colegio de México en su afamadísima colección Historia Mínima. Vale mucho la pena. Y en el tema que nos ha ocupado también este año, que fue pues importantísimo para todos dentro del acontecer cotidiano nacional, igual también dentro de esta colección Historia Mínima, y al mismo tiempo que también hace un año lo recomendé, vuelvo a insistir en este gran libro, que se llama La Suprema Corte de Justicia en México, igualmente publicado por el Colegio de México en la serie Historia Mínima, que escribió Pablo Mijangos y González. Un libro espléndido que explica lo que ha sido y cómo funcionó durante 200 años la Suprema Corte de Justicia en México. De veras, es un libro indispensable. Ojalá Pablo Mijangos le agregue el capítulo adicional que falta, que es el novedoso, que aunque no es historia, sí puede ser ya objeto de una crónica,
lo que sucedió a partir de 2024 con la reforma constitucional que reforma a su vez el Poder Judicial, que convocó elecciones, que ya votamos y que hay una nueva estructura tanto de la Suprema Corte como de quienes integran el alto tribunal, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Bueno, esa parte falta, ojalá Pablo Mijangos la escriba, pero para entender lo que ha sido la Suprema Corte de Justicia, este libro, créanmelo, es capital, fundamental, importantísimo. La historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada por el Colegio de México en su colección Historia Mínima de Pablo Mijangos. Y luego acaba de aparecer un libro que les confieso apenas estoy empezando a leerlo, pero me encantó. Se llama Entre Justicia, Poder y Política. Entre Justicia, Poder y Política, la Suprema Corte en el régimen liberal mexicano 1855-1882, escrita, y supongo que es su tesis doctoral, por Fernando Castrillo Dávila. Fernando Castrillo Dávila, que escribió este libro que publica la afamada editorial Tirant, en donde, por cierto, ya les platicaré más adelante, aparecerá mi libro más reciente, que espero se publique primero Dios allá por enero y febrero. Bueno, la editorial Tirant publica este libro Entre Justicia, Poder y Política, la Suprema Corte de Justicia, durante la época liberal del siglo XIX, de Fernando Castrillo Dávila. Se acuerdan seguramente que dedicamos varios programas a examinar precisamente ese capítulo interesantísimo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los tiempos del presidente Juárez y del presidente Lerdo, cuando los ministros eran electos también por voto indirecto popular, pero a pesar de ser amigos, a pesar de ser muy cercanos, del mismo partido, con las mismas ideas que el presidente Juárez, se opusieron a él y detuvieron muchas de sus medidas, de sus leyes, de sus actos administrativos. Una corte dignísima. ¿Se acuerdan ustedes? Entre ellos, por ejemplo, Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez el Nigromante, y bueno, y una decena más de nombres interesantes, todos ellos liberales, amigos del presidente Juárez y que tuvieron el valor, la dignidad, la independencia, la altura de oponerse al propio presidente de la República, que encarnaba los principios de la libertad como ellos. Pero ellos tuvieron el tono de honor, el signo de honor de mantener la independencia del Poder Judicial allá en el lejano siglo XIX, durante la vigencia de la Constitución de 1857. Así que, como este tema me apasionó, aquí lo vieron ustedes, fueron testigos cuando hablamos de él, y recién acaba de aparecer este libro, pues estoy disfrutando su lectura. De Fernando Castrillo Dávila, de Editorial Tirant, Entre Justicia, Poder y Política, la Suprema Corte de Justicia en el México liberal del siglo XIX. Miren, vamos a cambiar de época, pero vamos a seguir con la historia de México. Compré estos libros de veras que espléndidos, hermosos, breves y baratos que publica la Academia Mexicana de la Historia. Un pequeño librito de apenas 80, 90 páginas que se llama La Conquista y sus personajes a través del tiempo, del gran historiador mexicano, especialista en la época virreinal, don Antonio Rubial García. Tampoco tengo el honor de conocerlo, pero es un hombre brillante, del cual, debo decirlo, tengo toda su obra. Antonio Rubial García presenta este pequeño librito, publicado, insisto, por la Secretaría de Educación Pública y la Academia Mexicana de la Historia, que se llama 1523-1823. La conquista y sus personajes a través del tiempo, de Antonio Rubial García. Es una primera pincelada a los protagonistas de la Nueva España. Esa época que hoy ignoramos, que hoy queremos borrar, que hoy queremos que pase desapercibida, esa época en la cual pues al parecer nos ofende porque no nos han pedido perdón. Bueno, esta época es retratada con breves pinceladas pero magníficas por Antonio Rubial García en este librito que además es
baratísimo. Claro, hay que ir directamente a la Academia Mexicana de la Historia, o a veces también lo distribuyen en las librerías del Fondo de Cultura Económica, pero es súper recomendable. Una pequeña introducción, un pequeño bosquejo de los personajes de la época virreinal. Para seguirle con un par de libros más sobre el mismo tema, porque este año pues me apasionó tanta disputa, tanto debate que hay acerca de lo que pasó o no pasó, o debería haber pasado, o quisiéramos que hubiese sucedido durante la época virreinal. Encontré este libro que se llama Aventureros del Nuevo Mundo. Aventureros del Nuevo Mundo, héroes y villanos que forjaron la América hispánica. Héroes y villanos que forjaron la América hispánica, de Javier de Navascués, es un autor español y que vale muchísimo la pena. De editorial Secotia, en efecto, es un libro interesantísimo que ya con más amplitud, más profundidad, nos cuenta efectivamente, a partir de una especie de diccionario biográfico, quiénes fueron los héroes, quiénes fueron los villanos que forjaron la América hispánica. Todo esto viene a cuento precisamente para ahondar, para profundizar en este tema, repito, del cual Antonio Rubial, que es el libro anterior, nos da una primera pincelada. Bueno, se trata de ir profundizando más para saber qué pasó exactamente en esos 3 siglos de dominación española. Y otro más, todavía más abundante, se llama Los personajes del virreinato, que es un libro que tiene pues bastantes paginitas. No tiene un autor reconocido, simplemente lo prologa Alejandro Toussaint, pero es un diccionario biográfico también de estos personajes del México virreinal, malamente llamado México colonial. Estos 3 libros, los 3 que he platicado ahorita, pues me han permitido adentrarme más en esos 3 siglos en los que decía alguien por ahí, pues no pasó nada, ni sabemos nada. Bueno, pasó mucho y efectivamente sabemos poco, por lo cual es recomendable adentrarnos en su conocimiento de aquel México virreinal. Y ahora bien, permítanme ampliar un poquito el escenario, el horizonte geográfico histórico, para platicar de un par de libros que me entusiasmaron muchísimo. Uno de ellos no tiene editorial, lo editó el propio autor, se consigue vía estas plataformas para comprar artículos de todo tipo, de Javier Padilla, El ídolo que devoró a su pueblo. Es una biografía crítica, muy crítica, de Simón Bolívar. Ahora que está tan de moda hablar precisamente de Venezuela, del legado de Bolívar y cómo en la actualidad dicho legado, seguramente muy manoseado, como nos demuestra Javier Padilla, se utiliza para justificar regímenes políticos de dudosa calidad. No me meto en esos temas porque desconozco mucha de la situación política venezolana y colombiana, pero sí pude leer con enorme gusto, con mucho interés, con muchas dudas que surgen a partir de esta lectura, este libro de Javier Padilla, El ídolo que devoró a su pueblo, que como dice el propio autor, se trata de desmontar la figura que se ha creado de Simón Bolívar para centrarlo en un personaje de carne y hueso, un político que amaba el poder y que su legado, su herencia, lo que hasta el día de hoy recibimos, al parecer no tiene nada que ver con la realidad histórica. Es un libro muy interesante. Insisto, no tiene editorial, pero se consigue en las plataformas de venta de artículos de todo tipo. Y en él, Javier Padilla, pues trabaja a profundidad lo que puede llamarse el mito de Simón Bolívar. Se los recomiendo muchísimo si les interesa la historia iberoamericana, que también, como lo decíamos hace un ratito, de otro libro, el de Felipe Piña,
este también se vincula con mi propio libro Los Libertadores Toman Café, porque ahí, en ese diálogo entre San Martín e Iturbide que he platicado, aparece también como tercer personaje Simón Bolívar, que fue el que descarriló los proyectos monárquicos tanto de Iturbide en México como de San Martín en el Perú. La mano que meció la cuna ahí para poder trabar y finalmente hacer un lado y descartar estos proyectos monárquicos en ambas naciones fue precisamente la de Simón Bolívar. Así que es un libro que me interesó muchísimo. Y otro más, de un tema también súper de moda, que se acaba además también nuevamente a aparecer en las redes sociales como una especie de regreso a la doctrina Monroe por parte del presidente Trump, es este, de Emilio Campo, que se llama De la doctrina Monroe al destino manifiesto. Un libro de historia, literalmente, y de historia de cómo los Estados Unidos de América generaron allá, en la primera mitad del siglo XIX, primero, la famosísima doctrina Monroe de América para los americanos y cómo dio el paso para convertirse en la teoría del destino manifiesto, cuya víctima directa, como lo sabemos bien, fue México. El México del pasado, pero también el México actual, si seguimos con esta idea de que se ha renovado la doctrina Monroe por parte del presidente actual norteamericano. Emilio Campo es un gran historiador. Yo tengo ya varias obras de él. Es un argentino muy profundo, erudito. Y este libro que publica Editorial Claridad, que es un libro breve, de apenas 164 páginas, narra precisamente lo que vivió, lo que informó, lo que escribió el enviado argentino de las Provincias Unidas de Buenos Aires en aquel tiempo, en Washington, Carlos Alvear, otro personaje que también se vincula con San Martín y con Iturbide en mi libro Los Libertadores Toman Café. Pero en esta ocasión, Carlos Alvear, que era el embajador argentino, tiene la posibilidad de enterarse de todo lo que ocurre allá en Washington para concebir la doctrina Monroe y después ponerla en práctica con el destino manifiesto con tal de arrebatarle a México, la mitad de su territorio. Un libro interesantísimo, insisto, de Emilio Campo, de la doctrina Monroe al destino manifiesto, de Editorial Claridad. Me encantó este libro, se los confieso, tal cual. Vamos a otro tema, pero tiene que ver ahora también con la política, pero desde un punto de vista virtuoso. Este año volví a releer, ya lo había yo leído con antaño, incluso lo habíamos comentado allá en 2023 cuando se recordó el 60 aniversario del asesinato del presidente John F. Kennedy. Allá en 2023, creo que sí les anuncié que había yo conseguido y había empezado a leer, pero ya lo releí por segunda vez, un libro del propio presidente norteamericano John F. Kennedy. El libro se llama Perfiles de Coraje, también traducido a veces como Perfiles de Valor. Es un libro, francamente, elevado de espíritu, de muy fácil lectura, pero que trata de resaltar los méritos, las virtudes de una lista de 8 políticos norteamericanos, fíjense bien, que a pesar de estar afiliados a algún partido específico, sea el demócrata, sea el republicano, fueron capaces de enfrentarse a sus propios compañeros, a sus propios líderes, a sus propios presidentes, con tal de hacer valer con honestidad puntos de vista imparciales, centrados, que no tienen nada que ver con la política cotidiana y sí con la alta misión para los Estados Unidos, porque hay quienes creen en ella, la alta misión de defender su Constitución. John F. Kennedy en su juventud escribió este libro, con él obtuvo el premio Pulitzer, que es un premio muy reconocido allá en Norteamérica,
Este libro que tengo aquí en mis manos es una traducción reciente, pero que contiene el prólogo que escribiera su propio hermano Robert F. Kennedy, también asesinado, y una introducción o presentación ya a los 60 años de la muerte de Kennedy, de su hija Caroline Kennedy. Créanmelo que es un libro bellísimo, es un libro emocionante, es un libro que gusta mucho y que tiene por finalidad hacernos ver que la política no siempre es de desnable y mezquina, que hay ocasiones en que hay políticos que sacrifican todo con tal de hacer valer con sinceridad, con honestidad, los más altos principios de la Constitución de su país, en este caso la de los Estados Unidos de América. Por ello les recomiendo este libro, Perfiles de Coraje o Perfiles de Valor en otras ediciones, del presidente John F. Kennedy. Vale muchísimo la pena. También, cambiando de tema radicalmente, la semana pasada platicábamos de redes sociales, recordarán ustedes, y déjenme decirles que en este año también volví a leer dos libros, dos novelas fabulosas, de Daniel Glatauer, un autor austriaco. Una de ellas se llama Contra el viento del norte y la segunda o continuación Cada 7 olas. Es la historia, digámoslo así, romántica de las redes sociales y de los medios de comunicación electrónica, porque es una historia de amor maravillosa por correo electrónico. Sí, por correo electrónico. Claro, Daniel Glatauer escribió estos libros, se publicaron los dos en 2010, hace 15 años, pero en estas crisis existenciales de angustia que uno tiene, preocupado porque los chicos y las chicas de hoy, mis alumnos, están metidísimos en las redes y se comunican todo por WhatsApp, pues encontré que Daniel Glatauer, al releer su libro, en realidad ya está haciendo historia de esta manera de comunicarse electrónica, pero por esa vía que hoy pues, se utiliza únicamente para cuestiones casi formales, que es el correo electrónico. Y es una historia de amor a través del correo electrónico en dos tomos. De veras, me volvió a encantar. Bueno, ya es casi una época romántica, lo que hace 15, 20 años se daba simple y sencillamente con el uso del propio correo electrónico, del purito correo electrónico. No había todavía entonces ni WhatsApp, ni TikTok, ni Instagram, ni nada de eso. El avance mayor era el correo electrónico y en él también se fraguan historias de amor como esta, Contra el viento del norte o Cada 7 olas de Daniel Glatauer, editadas ambas por Alfaguara. Y vamos hacia el final. Simplemente quería yo recomendarles nuevamente, me atrevo a hacerlo, ya hablamos de él hace poco, el libro Napoleón de Jacques Banville, de Editorial Porrúa, en su afamada colección Sepan Cuántos, en donde tuve el altísimo honor de que el estudio introductorio de la presentación fuera un texto mío, de su servidor, titulado Napoleón Bonaparte en México, por José Manuel Villalpando. Está en Sepan Cuántos, de veras, créanmelo que se los recomiendo. Es un libro bonito, interesante, desconocido en México y, de paso, pues con un estudio introductorio de alguien que, como ustedes vieron aquí, fueron testigos, hicimos varios programas ya sobre ese tema, la influencia de Napoleón Bonaparte en México, publicado el libro de Jacques Banville, Napoleón, por Editorial Porrúa, en su colección Sepan Cuántos. Y bueno, ahora que ando también en calidad de abuelo, encontré un libro que ya adquirí para que mis nietos lo lean en cuanto ya estén en posición de hacerlo, que se llama Todititos los presidentes de México. Todititos, así como está su título, de Editorial Hachette, escrita por Jimena Ramírez Velázquez de León, a quien no tengo el gusto de conocer, pero me encantó su manera de escribir sobre los presidentes de México para niños, con imágenes interesantes, con textos breves, para niños seguramente de primaria, y que me encantó, primero, repito, por mi calidad de abuelo, segundo, porque ustedes recuerdan, yo tengo también en coautoría con Alejandro Rosas un libro sobre presidentes de México, que en aquel tiempo llegaban únicamente
si mal no recuerdo, hasta Felipe Calderón. Y ahora, pues aparece este libro para niños, que por supuesto ya lo adquirí, ya lo guardaré y estará disponible para mis nietos. Empieza con Guadalupe Victoria y termina ya con Doña Claudia Sheinbaum. Vale muchísimo la pena. Este libro además, insisto, bellamente ilustrado, con textos aptos para niños, porque escribir para niños es una de las cosas, créanmelo, más difíciles, ¿eh? Un escritor normalmente no escribe para niños porque requiere técnicas específicas, precisas, adecuadas. Yo lo intenté una vez, también se los comento, y la editorial Nostra me publicó este librito que se llama La Independencia de México, de José Manuel Villalpando, con ilustraciones aptas para niños y con un texto que yo espero también sea agradable para los chiquillos, las chiquillas, como mis propios nietos, mi nieta y mi nieto. Amigas y amigos, pasen ustedes una muy feliz Navidad en compañía de sus amistades, de sus seres queridos, de su familia, y si Dios lo permite, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Felicidades a todas y a todos.